Estamos. Ya estamos grabando todo lo que se iba, se pausaba en su contra, weón. Aquí estamos con los... No, va a salir. Va a salir por YouTube y después lo tiramos a iVoox. Pero nos sale online directo. No, online vamos a la radio. La radio online. En la radio En la radio vamos también. online. Online, radio. Sí, radio, pero con... Sí, salimos online. Vía... con imagen en YouTube. Para que la gente después vuelva al... Quédate en la nueva luz roja. frecuencia de Radio Estamos en la Quinta. guía. Estás en el 106.5 Programa 10. FM. Paco. Este es nuestro nuevo Quedan dial, dos pa'l debate, 106.5. Esta es nuestra nueva frecuencia, 106.5 FM. 106.5 FM. ¿Quieren buen retorno, cierto? Llegó el momento en que se revelan los misterios del mundo. Comienza su programa Círculo Fantasma con Cristian Pérez y Patricio Ruiz. Everybody's got something hiding in the back of their mind. Everybody's got something up their sleeve. Yeah. Vamos con esa. Personalidad psicoparanoica. Llegó el momento en que se revelan los misterios. Llegó el momento en que se revelan los misterios. Llegó el momento en que se revelan. Llegó el momento en que se revelan los misterios del mundo. Comienza su programa Círculo Eso es Fantasma paranormal. La actividad paranormal que tenemos todos con los... Cristian Pérez y Patricio Ruiz. Sí. Buen bachata. Hola amigos, hola amigas de este Círculo Fantasma. Hoy tenemos un capítulo muy especial dedicado a los testigos de los fenómenos ufológicos y paranormales y tenemos dos psicólogos a quienes entrevistaremos. Hola Pato, ¿cómo estás? Hola Cristian, ¿bien y tú? Vamos con nuestro auspiciador, Farmacia Mendoza. Precios bajos, atención personalizada, gran surtido en medicamentos. Es la Farmacia Quinta Normal, de 1928, atendiendo a la comuna, ubicada en Carrascal, 4360, frente a la municipalidad. Teléfono 22772-4436, Farmacia Mendoza. Patricio, ¿a quién tenemos hoy día? Tenemos un par de interesantes invitados. Al señor Luis López, psicólogo clínico, perteneciente a la Corporación de Investigación de Fenómenos Aéreos, CIFAE. Bienvenido. Hola, Patricio. Hola, hola. Hola, Y a don Eugenio Pérez, psicólogo clínico también, y que pertenece a la Asociación Forteana de Chile, FORCHI. Bienvenido. Muchas gracias. Hola Luis, hola Eugenio, ¿cómo están? Hola, Cristian. Bien. Le pregunto primero a Luis, Sí. ¿qué enfoque, muy rápido, qué enfoque psicológico ustedes utilizan al momento de entrevistar a un testigo? Bueno, básicamente es la mirada de cualquier psicólogo que trabaja en el área clínica, realizar una entrevista en profundidad que permita evaluar la personalidad de este caso del testigo. Lo ideal también es aplicar algún tipo de instrumento psicológico, alguna batería que permita también evaluar su perfil de personalidad, su estructura psíquica. Eso es lo ideal, digamos, ¿no? Pero en algunos casos nos basta la entrevista y más de una entrevista, ¿no? Que a veces es cosa individual y a veces grupal con otros directivos del CIFAE. Perfecto. En el caso tuyo, Eugenio, Muy similar a lo que dice Luis. Yo creo que la principal característica que uno busca cuando hace una entrevista psicológica es ver si la persona tiene alguna alteración del juicio de realidad. Si estamos frente a una alucinación auditiva, a una alucinación visual, y que el sujeto qué capacidad de compensación psíquica en ese momento está mostrando. Entonces, básicamente, ver las percepciones, el examen mental, el juicio de realidad y que la persona trae si está alterada o no. perfecto. ¿Psicoanálisis definitivamente impera No, esta el forma psicoanálisis de...? es una tendencia, es un enfoque Ya. psicológico, el cognitivo conductual, el construccionismo, el psicoanálisis,
Yo creo que Fernando... Claro, hay varias, digamos, dentro del área de la profesión de la psicología, digamos, hay diversas formaciones y además diversas, desde donde uno se instala con una mirada teórica que le hace más sintonía con lo que uno piensa también. Entonces, en mi caso, yo tuve además una formación psicoanalítica y por lo tanto mi mirada siempre es desde un enfoque psicoanalítico. Perfecto. Aprovechando que se habla de la percepción, ¿cierto? Que es un fenómeno muy importante, ¿qué percibe, ¿cierto? En este caso el testigo, Si hay alguna alteración. o una alteración de la percepción. Y la Gestalt, por ejemplo, ¿no es un método que ustedes le apliquen, por ejemplo? Es que, como te decía, Fernando, hablar de psicoanálisis también es una palabra muy grande. Está el psicoanálisis freudiano, el lacaniano, el psicoanálisis, ¿ahí se escucha bien? Como te decía yo, hay distintos tipos de ramas entre el psicoanálisis. Está el psicoanálisis kleiniano, el lacaniano, el freudiano, el kemberiano. Entonces, también dentro de todas esas líneas tiene una cantidad de autores y temáticas gigantescas. Entonces ya, ¿de qué mirar el psicoanálisis uno se para? Si uno es más freudiano, uno es más lacaniano. Perfecto. Ahora, yendo al área chica, ¿cierto, Pato? ¿Qué pasa con por ejemplo, un testigo, un contactado, OVNI? Don Luis, ¿cuál sería el caso tipo o la personalidad tipo del contactado? Bueno, al menos como CIFAE nosotros siempre tenemos bastante escepticismo frente a los relatos de los testigos. Tratamos de evaluar bien su discurso. Hay que entender también que no damos digamos, declaramos abiertamente que el sujeto sea contactado. O sea, Okay. nosotros dudamos de cualquier persona que se diga contactado. O sea, partimos de esa premisa al menos, para poder hacer una investigación más o menos en serio, digamos, ¿no? El tema con los contactados es que no existe una evidencia real, ¿no? No hay una evidencia real que ellos puedan decir, digamos, no sé, pues estuve en tal parte, esta es la foto, estos son los sujetos con los que estuve, estos son donde me llevaron, no sé, no hay nada de eso. Que no hay un recuerdo. Claro, no hay un recuerdo tampoco de algún metal, alguna cosa de acá, de fuera de acá, no sé. Una prueba No hay, física, claro, ¿cierto? no hay prueba física, no hay evidencias. Entonces, el problema con los contactados es que tú te quedas solamente con el relato de ellos. Y ahí está el problema, porque ahí aparecen relatos bastante delirantes, digamos, donde es bastante complejo la situación. Aparece también el discurso mesiánico a veces. Sí, es bastante común ese tema. Y eso tiene que ver un poco con los estados míticos que llamo yo. Tiene que ver con los estados míticos que tiene que ver en la existencia humana. Hay un vacío existencial. Si lo vemos desde el punto de vista de nuestra vida, digamos, si lo vemos desde el punto de vista de la filosofía existencial, hay un vacío, digamos, hay una pérdida de sentido a la vida misma, digamos, ¿no? Como que nacemos para morir y punto. Y hay estados míticos que son como ejemplo antes de nacer y después de morir, digamos. Se llaman estados míticos porque no sabemos dónde hemos estado antes de nacer y a dónde vamos a ir después que muramos, digamos. No se sabe, son estados míticos. Para eso se han inventado situaciones, cierto, filosóficas, religiosas, que pueden dar respuesta a esos estados míticos. Y bueno, y parte del contactismo también da una respuesta a eso, porque el contactismo trata de cubrir esos vacíos existenciales y estos estados míticos. ¿Reemplazaría la religión bajo Claro, esta teoría? exactamente, claro que sí. También cumple llenar ese vacío, claro. Oye, y el número de contactados que se te acerca a consulta, Eugenio, o Luis. Tú, yo no sé. Bueno, no, en CIFAE hay un programa que se llama Red Testigo OVNI. Tenemos ahí un proyecto que consiste justamente en entrevistar personas que han tenido algún tipo de contacto, de avistamiento, pero solamente hemos tenido hasta el momento personas que se nos han acercado con registro de testimonios de avistamiento, ¿no? Solamente de avistamiento, no de abducciones ni de haberse dado trasladado a alguna parte. Ese registro relatos de relato. personas que dicen haber visto tal objeto, tal parte. Ya, Y ahí hay coincidencia en varios relatos, en que hay cosas que se asemejan mucho en los relatos en personas que no se conocen entre sí. Entonces uno puede a través del tiempo ir viendo que hay cierta correlación, se repiten ciertas cosas, ¿no? Ya. Como el típico objeto luminoso que se acerca, que se aleja, hasta en ciertas formas también como aparecen, ¿no? Ahí como que se repite un pequeño patrón. ¿Estos relatos son acompañados de algún registro o solamente es el contar la historia o lo que vio? Bueno, hubo un caso de Quintay donde se confundieron se me olvidó la palabra, una estela, claro, de condensación, una estela de condensación,
que se hizo famoso en la tele, se mostraron como que eran dos naves nodrizas. Digamos. Hace 2 semanas atrás, me parece, ¿cierto? En un matinal. Salía. Claro, ahí se mostró. Y son estela condensación. Po. Y eso, bueno, ahí, por ejemplo, yo no fui, pero fueron los otros directores del CIFAE, del directorio, a entrevistar a las personas que grabaron ese registro. Y bueno, ahí se pudo evaluar bien que, primero, el testimonio de ellos, ¿cierto? Había uno que estaba muy entusiasmado con que sí era un ovni, ¿no? Está esta necesidad también de querer creer en todo lo que se vea algo anómalo como que son ovnis, y a veces no lo son, simplemente son la condensación, son mosquitos, son insectos, son fenómeno moscas, son natural, palomas, son qué sé yo, ¿no? Cualquier otro objeto, globos, qué sé yo, etcétera. ¿Cómo se separa, Eugenio, la creencia? ¿Qué pasa si un testigo cree fehacientemente que lo que vio es real? ¿Existe algún modo de llegar a su mente, a su conciencia, bajo la metodología de la psicología para entender Porque que la psicología lo que te va a dar, por ejemplo, la estructura de personalidad del sujeto. Te va a dar si la persona está compensada en lo que es su sentido de realidad, su juicio de realidad. Y ahí nosotros nos metemos en lo que ya puede ser un delirio estructurado, que es donde yo tomo un elemento que hasta puede ser real, pero lo traspolo a una construcción delirante y en ese momento me desapego de la realidad que estoy viviendo y llevo a lo que es la psicosis. Lo que decía un poco Fernando, hay ciertas personas con ciertas características que pueden estar sujetas a una manipulación de este tipo. Por ejemplo, a través de los contactados hay ciertas sectas, a tal punto que van configurando una convicción distinta a aquella que nosotros habitualmente llamamos como sentido común y que tenemos para convivir y relacionarnos con el mundo. Por lo tanto, bajo este sentido, habría una disposición personal de ser sometido a un discurso o a una convicción distinta que tenemos para relacionarnos habitualmente. Y aquí hay un fenómeno bien interesante con todos los contactados que después puede derivar una secta, que por un lado la secta lo que hace es generar una convicción en el sujeto. Por lo tanto, también ofrece una posibilidad de llenar este vacío existencial de incertidumbre que mencionaba Fernando. Y en la existencia humana estamos llenos de información que nos da incertidumbre. Por lo tanto, una secta y un mensaje concreto, por ejemplo, una persona que dice que fue abducida y que está contando una realidad, a otro sujeto le puede llenar ese vacío existencial. Y el segundo aspecto está relacionado con la identidad del sujeto. Freudianamente hablando sería lo que el yo, la identidad, la realidad del sujeto. Y evidentemente esto del grupo va a generar cierta coexistencia. ¿Afectaría al yo, no al ello, ni al super yo? No, el ello y el super yo en psicoanálisis son otras cosas. El yo es mi identidad, es mi realidad. Perfecto, ok. Pero para cerrarte un poco la idea que yo he averiguado un poco, entonces un grupo que genere un mensaje en el tiempo va a generar cierta pertenencia, va a generar afecto, donde se comparten ciertas creencias comunes que se van vinculando y gestando en el seno de una secta. Por lo tanto, el sujeto se siente perteneciente, involucrado en un conjunto de personas que ordenan su existencia y su devenir. Entonces, cuando hablamos de estos contactados que después pueden pasar a una secta y vemos que estas personas son atraídas, es porque están llenando de cierta manera ese vacío existencial. Y la coyuntura social también ayuda. Por ejemplo, tiene una dinámica de situación de fin de mundo, como fue el 2012. Claramente lo que sucede es que puede haber un grupo de personas que necesita ser especial, necesita ser salvado, pero al decirlo, al pensarlo y a dejar abierta un espacio de habilidad, de sentido de yo, como decía anteriormente, de sentido de identidad, de juicio de realidad, para pensar que en tal o en cual lugar se pueden salvar y van a ser especiales. Una pregunta, una persona que así pasa un detector de mentira, por ejemplo, o sea, cree lo que vio. O sea, claramente lo va a creer. Si está bajo, como yo te decía está bajo esto que es un delirio, Claro, tiene que... su realidad va a ser esa. Perfecto. Sí, tiene que ver en el fondo con la satisfacción inconsciente de un deseo, si lo vemos desde el punto de vista psicoanalítico, ¿no? Okay. A nivel inconsciente el ser humano desea, es el motor de la psique, según dice Freud, y en ese deseo se instala toda la catectización o todo lo que yo pongo después hacia afuera, el deseo en otras cosas, en el deseo de cambiar auto, en el deseo de casarme, en el deseo de comprarme un terreno, en el sur, qué sé yo, deseo, es deseo. Y ese deseo, esa libido, esa energía, es un deseo a nivel muy potente que pulsiona siempre a nivel inconsciente, siempre está latiendo. Por lo tanto, ese deseo inconsciente es el mismo que emerge, por ejemplo, en un estado de trance hipnótico. Lo más probable es que la persona cuando está en estado de hipnosis, así como cuando uno sueña, y los sueños son contenidos oníricos totalmente inconscientes, no gobernables por nuestra voluntad. Nadie sueña, digamos, esta noche quiero soñar tal cosa. No, uno sueña nomás, y sueñan cosas descabelladas, totalmente irracionales, porque el lenguaje, el contenido es un
lenguaje netamente inconsciente. Perfecto. Entonces, cuando alguien es hipnotizado, ocurre el mismo fenómeno. En la hipnosis la persona probablemente pueda relatar entonces un contenido, ¿cierto?, que es onírico, que es inconsciente, y un deseo inconsciente que lo logra retratar y relatar en un discurso. Muy bien, se ha pasado muy rápido este primer bloque. Focu, un lugar para compartir, grato ambiente, variedad en vinos, cervezas premium, tablas, el mejor sushi de la comuna. 8 años con ustedes, lo hacen el primer sushi Quinta Normal, ubicado en Carrascal 4005, al costado de BAFS, la fábrica de Islapol. Búsquelos en www.focu.cl y en Facebook, Focu. Bien, vamos con una banda nacional, el grupo Malacán, que está debutando en este momento. Un saludo también a mi grupo. El Vals de la Princesa. Vamos. Bueno, bien, ahí ahora vamos para no... ¿Debería meterse igual a los que? Ahora, no, está súper bueno el esto porque vamos de a poco Vamos de a poco arreglándonos para el caso. arreglándonos para... Claro, Tampoco- o sea, el polígrafo no lo marca. ¿Cómo, El perdón? polígrafo no marca mentira. Te llegan, esta era una pregunta que yo tenía igual, te llegan contactados que te dicen, ¿sabes qué? Me contactaron, pero la verdad que no sé qué me contactaron. No. Eso es lo que yo te decía yo, Vale. que el contactado siempre ha estado entusiasmado. Nunca he conocido yo un contactado o he sabido de algún contactado que diga, no, esto se me aparecieron, me dieron mensaje, la verdad que yo trabajo acá en el ministerio, entonces no, la verdad que no sé. O un contactado que sufra con eso, ¿cierto? Si no quiero más, ya. No sé por No, qué es al esta contrario. gente me pasó esto escrito, Claro. y la verdad que yo... Claro, hay una situación de deseo narcisista también de la persona, ¿no? De querer sobresalir, de destacar sobre el resto, sobre la media, como alguien elegido, como alguien que ha sido, digamos, El tema escogido, de la secta siempre es un líder, un gallo que está por sobre el resto, que Claro, y determina ahí ¿Cuánto de dura todas tu maneras hay un trastorno de ¿Tres? personalidad. Te compramos. Ahí hay un Vamos acá trastorno con de algo de personalidad. secta, así que lo Claro. yo creo que nos vamos a tirar con el... Vamos a ir diciendo el cochito, ¿eh? vaya rápido. Tiene que ver definitivamente el tema sectario con el contacto. No siempre. No, porque hay no unos necesariamente, individuales, pero hay pasteles, casos, está solo. hay- Claro, pero hay hay casos de secta. gente tipo de secta, pero la ufología da para, o los contactados da para eso, da para que sean sectas, claro. O sea, Porque cumple el da un vacío de la- mensaje en tiempo, ese que se llena el vacío de la persona. Claro. Una persona en un grupo que tiene interdependencia, que tiene afecto, incluso lo pone en contra de la familia. Hay perfiles para eso. O sea, se supone que el que lidera tiene un perfil bastante complejo, digamos, de base tiene un trastorno de personalidad, digamos, que puede ser narcisista, puede ser limítrofe, y sus seguidores también. O sea, también El van borderline, van que se llama con- el borderline, el... Claro. Perfecto. Entonces también ahí los que lo siguen también padecen un trastorno similar. Y ahí se genera Es que tiene una las sintonía. características para que la persona se meta ahí. Ya. Sí, sí. Este es largo, ¿ah? Este bloque son 3 propagandas. Bien, amigos, llegamos al segundo bloque de este programa. Farmacia Mendoza, precios bajos, atención personalizada, gran surtido de medicamentos. Es la farmacia Quinta Normal, de 1928, atendiendo a la comuna. Ubicada en Carrascal 4360, frente a la municipalidad. Teléfono 22-772-4436. Farmacia Mendoza. Kiwicha, nutrición consciente, cocina basada en plantas para nutrir la mente, cuerpo y alma. Ofrece desayunos, almuerzos, cafetería y almacén saludable. Ubicado en Seminario 6601, a una cuadra del Metro Santa Isabel. Fono 23-224-6438. Búsquenos en Instagram y Facebook. Kiwicha. Bar Entretiempo. ¿Sabía que existe en Quinta Normal el lugar perfecto para disfrutar con tus amigos? Pizzas a la piedra, cerveza artesanal, todo el fútbol en 8 pantallas. Ubicado en Carrascal 4596, esquina Entre Ríos. Búsquelos en Facebook, Entretiempo Sport Bar. Viene una pregunta interesante, es para el caso de las personas que registran avistamientos cuando son comunes, ¿ya? Por ejemplo, en algún desierto, ¿cierto?
¿existe el fenómeno de que uno con otro se sugestione, de sugestión masiva? Mira, yo en lo personal a mí me cuesta bastante creer con una sugestión colectiva, ¿eh? Ya. Salvo cuando, a no ser que tengan todo un perfil muy patológico y Con probablemente... un medicamento. Claro, Tengo o una que psicosis estén- inducida por un medicamento. Claro, que estén todos con una algún tipo de... ayahuasca. Claro, ahí probablemente. Pero si están sin nada, lo más probable que es más difícil. Ajá. Ahora, cuando se dan avistamientos, estamos hablando Ajá. simplemente de Avistamientos, avistamientos. Sí, nosotros como CIFAE hemos hecho muchas vigilias en Lagunilla, en Camino al Embalse del Yeso, Cajón del Maipo, y hemos ido con grupos grandes, harta gente que llega y cuando vemos un objeto que se mueve algo raro, todos lo ven, o sea, y está claro que el objeto está ahí, O digamos. sea, es muy buena prueba en ese aspecto cuando lo ven muchos. Claro, sí, para ese caso sirve convencerse que eso que se está viendo no lo estoy viendo solamente yo, sino que hay 20, 40, 50 personas que también lo están viendo, digamos. Correcto. Y aparte de eso, como si fuera nosotros registramos esto con cámaras, con videos, todo, entonces queda Perfecto. otro testimonio ahí grabado. Perfecto. Y otra pregunta respecto a, siguiendo un poco de lado por este misticismo, ¿cierto? En cierto modo, reemplazo de la religión por el contactismo. ¿Hay algún caso, Eugenio, que tú puedas dar como ejemplo? ¿De contactismo? ¿Sí? No, yo no tengo ningún caso de contactismo. Lo que sí, yo en mi carrera profesional, cuando trabajé en Ya. salud pública, sí atendí muchos casos de psicosis infantil Ya. adolescente. Ah, perfecto. En donde una persona que está con un brote, que está con una descompensación de la psiqui, te va a relatar ciertas experiencias alucinógenas, que no sé, pues se le apareció el diablo, o de un fantasma, ¿m? Pero ese es el caso ya de contactismo, de que un extraterrestre lo contactó, lo abdujo y se lo llevó a otro planeta. Yo nunca he visto un caso así. Y en el caso justamente paranormal de los fantasmas, generalmente se aduce a psicosis, Es generalmente. que acá hablamos ya del brote psicótico. ¿Qué es un brote psicótico? Es un momento de total descompensación de nuestro psiquismo que se manifiesta en una actividad alucinatoria. Alucinación quiere decir cuando alguien ve, percibe algo que no es real, pero que para el sujeto lo es. Es el brote psicótico. Y el delirio es vivir o hablar una realidad que no es la realidad virtual que tenemos nosotros, pero que para el sujeto es real. Cuando hablamos de estos brotes porque aparece de una manera indespectiva y que puede venir escrito una patología como la esquizofrenia. Ahora también Ok. hay tipos de brotes psicóticos, por ejemplo, una persona que esté bajo un estrés, una persona que, como yo decía, esté bajo algún tipo de medicamento, alguna hierba como la ayahuasca, o algún alucinógeno que puede tener estas cosas sin tener la estructura de personalidad psicótica o la bibliografía que uno haga, el prenúcleo psicótico. Escuchar voces, por ejemplo, tiene que ver con la esquizofrenia. Es una alucinación auditiva, escuchar una voz. ¿Ya? Eso está dentro de lo que es la psicopatología de la percepción y una alucinación auditiva. ¿Se relaciona con la esquizofrenia a veces? O... Está relacionado, es un síntoma de la esquizofrenia, la alucinación. Las alucinaciones son auditivas, son estas que de vista, son táctiles, son olfativas. Son varios tipos de alucinaciones que se influencian de la ilusión, de la alucinación. Perfecto. O sea, hay más de un síntoma que tiene que estar relacionado con la esquizofrenia, por ejemplo, y uno de esos es escuchar voces, por ejemplo. Se dice que la esquizofrenia tiene las 4 A, que es Ya. la ambivalencia, la alucinación. Dígame con otra Claro. Bueno, lo importante también es saber que todos los delirios o alucinaciones no necesariamente solamente obedece a un esquema patológico de una esquizofrenia, sino que Perfecto. puede ser otro trastorno también que gatillan a veces estos brotes, ¿no? Ok. Como algún trastorno Son bipolar, casi 10, son o casi una 10, fase maníaca de bipolaridad tipo un 1. trastorno delirante, estos tipos persecutorios. Claro, entonces pueden haber varios trastornos, no necesariamente es esquizofrenia, digamos, porque alguien dice escuchar voces, puede ser simplemente un brote de otra patología, entonces hay que clasificar bien eso. Bien, y hay un caso clásico, ¿cierto?, que queremos analizar, es. digamos, con usted, que es el caso del señor Pastén. El caso del señor Pastén, famoso en los 90. Del Claudio Pastel. Claudio Pastén, sí. Sí, mira, eso yo lo señalé una vez en una charla que dimos como CIFAE respecto a lo que yo denominé contactismo y lo vocacional. ¿En qué sentido? De que hay personas que han hecho de esta experiencia, de la supuesta experiencia de contactados, de ser contactados, han hecho todo un desarrollo de un oficio con eso, ¿no? Se han transformado
en verdaderos charlistas, seminaristas, dando charlas, capacitaciones, cursos, etcétera, sobre un montón de temas esotéricos y cosas de terapias complementarias, un montón de cosas más. Ligado al lucro también. Y por supuesto muchos de ellos también lucrando con esto, ¿no? Escribiendo libros, como el famoso caso de Sixto Paz, que es Sixto Paz Wells, el peruano Sixto Paz Wells, uno de los más famosos en el mundial, digamos, que recorre el mundo haciendo, ¿cierto?, de charlas, conferencias. En el caso de él, por ejemplo, algo muy breve, en el Lobo Ocasional se dice que desde el psicoanálisis somos decididos por otro. Cada vez que nosotros ejercemos algún tipo de profesión, no fuimos decididos por uno, no fue una decisión personal, fue por otros. La familia te influyó, el medio ambiente te influyó, ¿cierto?, etcétera. Hay un mandato familiar a veces para hacer cosas, de desarrollar cierta profesión. Fijaciones, Entonces, por ejemplo, en el fijación en edad. ¿no? Sí, también te puede dar cierta tendencia a desarrollar cierta actividad profesional a Perfecto, futuro, digamos, ¿no? perfecto. En el caso de y eso se llamarían ciertas improntas. En el caso de Sixto Paz, la impronta de Sixto Paz, por ejemplo, es que su padre investigaba el fenómeno ovni en Perú y Sixto se crió entonces en un ambiente permeable a la posibilidad de vida extraterrestre. No en vano su padre era un eminente ufólogo desde la década de los 50. Su padre funda el IPRI, el Instituto Peruano de Relación Interplanetaria. Entonces, ¿qué vas a esperar de alguien que se forma en un clima de ese ambiente familiar? Porque Sixto Paz se crió en ese ambiente, entonces él es heredero de una tradición familiar. Esa es su impronta. Por eso que él logra ser tan experto en este tema ufológico y se mueve con contenido, con conceptos, digamos, que se maneja muy bien, digamos, ¿no? En el caso de Sixto, fundamentalmente usted piensa que él cree lo que dice o aprovecha lo que dice. En él hay, de todas maneras, como en la mayoría de los contactados, hay rasgos de mitomanía, de todas maneras, ¿no? Donde se creen muy bien su relato. Y lo que no se puede negar es que sí, probablemente él haya tenido algunos avistamientos, como lo ha tenido mucha gente, digamos. Pero luego de ahí la mayoría de contactados inventan, a partir de un evento, de ver un fenómeno, de ahí para adelante ellos inventan, ¿cierto? Fantasean y desarrollan y crean un relato que lo sostienen en el tiempo y luego pueden ir argumentándolo y fundamentándolo mucho más, pues, si tienen un buen bagaje cultural, como el caso de Sixto Paz, el estudio de arqueología y otras cosas más. ¿Puedo poner una pura cosa? Adelante. Lo que pasa con Sixto Paz es que para mí él funda una secta que es Misión Rama, que por ejemplo está en Chile, está en varias partes del mundo. Y lo que se genera en esta secta es una modalidad de convicción que se denomina coerción, con la existencia de un mensaje coercitivo, persuasivo y coercitivo, donde la persona se va viendo poco a poco envuelto en un mensaje sistemático y consistente que va generando temor y también placer. Y para que surja estas cosas como Misión Rama, y que tiene todas las características de una secta, tiene que tener algunos elementos, por ejemplo, como un espacio y un tiempo. El mensaje tiene que ser persistente en el tiempo, sin que la persona tenga acceso a otra información que le permita comparar, por lo que el sujeto está cautivo de un mensaje permanente, una determinada lógica de coherencia y de convicción que finalmente va entregando al sujeto una verdad única e indesmentible en el tiempo. Y todo esto también está asociado a la característica de liderazgo que tiene, por ejemplo, Sixto Paz, que tiene que tener un líder que maneja una secta, tiene que tener una convicción a ultranza, algo que dice, postula y practica y está convencido de un mensaje que genera en los adeptos una información fruto de una persona que es una verdad única y irrefutable. Pato, ¿tú tenías una consulta? En relación a lo que se está hablando de este caballero, ¿Sixto Paz? hartos años lleva Varios años, pero por ejemplo, desarrollando él tiene una cantidad de libros que visitó Ganímedes y un montón de cosas y no ha sido capaz de echar un llavero. Ya. No ha sido capaz de sacarse una Ah, no, selfie con no hay- los Un souvenir, claro, un souvenir de Entonces, Volvemos al tema de está la falta de cobrando- pruebas él físicas. cobra 50.000 pesos por estos retiros. Y por ejemplo, De acuerdo. acá nos vemos lo que estamos hablando, que a mucha gente le llena un espacio de vacío existencial, le da un mensaje en el tiempo, tiene un lugar, tiene un espacio. Sixto Paz tiene un mensaje a ultranza de lo que dice una verdad, nadie lo refuta, es un líder absoluto. Entonces acá tenemos todas las características de una secta, y que ha seguido en Chile con el Rama Mission, en Perú y otros países sudamericanos, incluso en Egipto creo que tiene una sucursal de Rama Mission. Viene a Santiago, cobra 50.000 pesos por un seminario y lleva a este muchacho a la cordillera y cobra. Incluso él hacía una cosa que me parece extraordinaria, que cobraba por el turismo ufológico en la isla de Pascua. Y él cobraba por eso, hacía viajes. Ya. Ahora, una pregunta para los dos. ¿Cómo afronta la psicología, o usted, ¿cierto?, bajo la metodología, a un contactado real? Para si mí, lo hubiera. yo te puedo empezar respondiendo después Fernando de su punto de vista. Los dos compartimos un amor por el psicoanálisis. ¿Mm? Tenemos, solo que él es más freudiano, yo soy más lacaniano.
Pero yo creo que la entrevista en profundidad, como él mencionaba en un minuto, la anamnesis, los síntomas que la persona trae, si tiene alteraciones o no alteraciones del juicio de realidad, un test de Rorschach para sacar una estructura de personalidad y ver qué tenemos al frente. Tenemos, no sé, un trastorno afectivo bipolar con características psicóticas, estamos frente a un trastorno delirante de tipo persecutorio, tenemos algunos rasgos de delirio, de brote psicótico, y en base a eso nosotros podemos generar, si tiene problemas psicomotrices. Fíjate que la gente que tiene estas alteraciones del juicio de la realidad muchas veces traen problemas psicomotrices. ¿Y qué pasa si es real el contacto? ¿Cómo lo enfrentan? ¿Cómo se dan cuenta Si ustedes? bueno, que la alteración no hay alteración del juicio de realidad, y si el contactado dice verdad, que muestra alguna prueba, que trae un llavero, una selfie. O sea, para la psicología sería la forma de saber que Pero no la miente. paradigma cambia. Una buena forma de evidencia con alguien que se dice ser contactado, que Ujú. se dice que da hora, día, lugar, fecha, ¿cierto? Latitudes, que sé yo, donde supuestamente va a aparecer una nave. Bueno, entonces que nos invite, vamos y comprobemos en terreno si realmente ocurre eso a la hora determinada y en el lugar que él determina. Entonces ahí esa sería una evidencia real. Pero hablemos también de que se aparezca una nave, supuestamente estamos hablando de nave extraterrestre. Claro, Entonces claro. que se aparezca una nave, porque las lucecitas pasan por todos lados, así que es muy fácil decir, mira, vamos a Lagunilla porque ahí vamos a tener contacto, y claro, y después muestran luces, pero si esas luces se ven en todos lados, y Chile está lleno de zonas calientes, de áreas calientes de avistamiento. Como la gente que Entonces, dice terremotos. entonces, claro, Chile está propenso a un claro. sismo chico. Claro, entonces, no, la evidencia tiene que ser una evidencia real, dura, no Perfecto. sirve ver lucecitas, porque lucecitas se ven en todos lados. O sea, a través de la psicología no habría una herramienta para decir si en realidad él dice la verdad y fue contactado o no. Necesitan una prueba física, Claro, material. la mejor evidencia sería esa, digamos, que el supuesto contactado diga, voy a tal parte, a tal hora y va a aparecer una nave, y vamos para allá y comprobémoslo. Po. O sea, Realmente es método así. científico empírico, Claro, empirismo ahí totalmente para no, empirismo puro. para no ahí, equivocar. claro. Oye, Y si la persona estuviera sana, por ejemplo, o sea, no tiene, no sería un trastorno, está tendría un pasando- trastorno de la está- realidad, sí. Eso es lo que se había dicho en otro Eugenio, del tema de pasó delirio. todas las pruebas, claro, pasa todos los filtros Mm. y para ti sería un sujeto normal y Pero ahí con un vendría, trastorno de la realidad. vendría, Bueno, claro, Freud decía que no había gente normal. claro, pero es como para definir el término, Claro. para no hablar de alguna tendencia, algún problema, Y en claro, el alguna caso alteración. de Pastene, para introducirlo... Sí, mira, otro caso con este tema, como viendo lo vocacional, como cuando explico yo esto de lo vocacional, hay gente que ha dedicado su vida o está viviendo de este modo, bajo estas premisas, bajo este paradigma, digamos, ¿no? Y hacen de eso una forma de vida, un estilo de vida. Correcto. En términos generales no hacen mal, en el sentido de que no transmiten mensajes negativos, son todos mensajes de paz, de amor, de humanidad, de hermandad, de solidaridad, de un mejor mundo, de terminar con las guerras nucleares, de terminar con la guerra, qué sé yo, etc. El mensaje es un mensaje totalmente espiritual en muchos casos, muy místico, muy mesiánico, muy profético, que no es atentatorio contra nadie, pero sí es bastante delirante y es un discurso que lo puede dar cualquier pastor evangélico, cualquier sacerdote. O sea, si ellos quieren dar ese tipo de curso, bueno, métase a un seminario, métase a estudiar pastoral y qué sé yo, y conviértanse en pastores o en sacerdotes. ¿Para qué meten el tema Bueno, ovni de por En medio? Chile hay un ufólogo que es en la ¿No? televisión que he contactado, que decía que en Chile hay un ufólogo muy conocido en la televisión que es contactado, que Urquiza. Que Urquiza, por ponerte las manos, cobra 80.000 pesos y supuestamente es contactado por la Hermandad Blanca, que es un grupo extraterrestre que le dio poderes cuánticos. Y él cobra 80.000 pesos por colocar las manos y va a la televisión y ha hecho un negocio tremendamente bueno de esto. Entonces, cuando hablamos de los contactados, también siempre hay una tal devenir económico de un contactado. Siempre por lo general me va a intentar sacar plata el contactado como Urquiza, aquí, de los grandes contactados de la televisión chilena. Perfecto. Perfecto. Bien, vamos... ¿Introducimos el caso Pastén? hagamos una pequeña introducción de un minuto, por favor, y nos vamos para cerrar este bloque del caso Pastene. Bueno, sí. ¿La puede hacer, Luis? por favor? Claro, mira, el caso de Claudio Pastén, yo lo investigué, bueno, por información por internet y por gente que lo ha conocido también. El caso de él, siempre como impronta, a él siempre le gustó aislarse en la soledad de la montaña, digamos. De pequeño él subía con su padre a la montaña y, conclusión, termina hoy por hoy viviendo en una comunidad en la montaña de Combarbalá, al interior de Combarbalá. Y fue teóricamente abducido, ¿cierto? Claro. Claro, en la parte cuando se le hace una hipnosis, él relata esa parte de abducción. ¿sí? Perfecto. En el bloque 3 vamos a ir con la abducción del señor Pastene. Ahora un tema que es justamente la cortina de nuestro programa y tiene que ver con esta psicología, ¿cierto? Personalidad paranoica. Eso.
¿O un cigarrito? ¿Nos pasamos? ¿Ah? ¿Cuánto lo tenemos? Persona de las Nike. Por algo la. Está bueno. Temazo. Ahora, Pastene, impecable. Pastene. Claudio Y Pastene. vamos, y que se pueda hablar. Y aquí con Claudio Pastene vamos a tener. Más impecable. rápido el tiempo. Sí, yo igual estoy tratando de hablar rapidito para ganar La tiempo. gente, igual tratamos de mostrar lo más. Yo creo que quedó claro lo del constantismo. Necesitamos a Urquiza, necesitamos a. Se citaron a varias Paz, personas. ¿ya? Héroes, más tanta héroes. Que se iba a parecer descarado. Muy descarado. Oye, la Lindsay Fay con un saludo. ¿La Lili? Ah, tiene un saludo a la Lili. Ya le voy a mandar un saludo a la gente. Vamos a darle un saludo. También es fuerte la Lili. Sí, pues también Ahí tenemos un tarrito como para saludos. Pásale un saludo. Un saludo. Tenemos un tarrito nosotros para cobrar los saludos. No, bien. La Gestal no, como forma de sacar información, No, porque es que la Gestal, más que una escuela teórica, es una escuela. No, es una técnica terapéutica. No es un constructo teórico 100%, como lo es el psicoanálisis, como lo es la corriente sistémica. no, como que se dedica a la percepción. Claro, trabajan Entonces, como todo lo- metodología la cosa como técnica, ¿no? Entendiendo que siempre hay cosas inconclusas y hay que cerrar esas trata de sacar la verdad del sujeto. y se basa se basa desde el psicoanálisis como formato, como constructo también. Quien dice la verdad o quien saca su yo es la persona, ¿cierto? El psicólogo bordea esto, ¿cierto? A través de una entrevista, ¿cierto? Psicología, y el que da la verdad finalmente es en este caso el paciente. Claro, Fluye su verdad. claro, es su verdad, es su verdad. Ahora, Sí, esa verdad y que tanta verdad hay en eso. Ahora Sixto, esta pregunta, ¿Sixto se cree esto? ¿O Sí, Pisa se cree esto? sí, Según la- también. o sea, él cree que No, se lo crean, se lo terminan creyendo. Por eso ese es como los fundamentos del mitómano. El mitómano se crea el cuento. Entonces inventa un mito y se lo cree. Se lo cree a viejo Quilla, y por más que lo mismo con Luciano Pardo, en el canal 13 en Menor. El tipo cuenta que ha sido desde los 13 años que sí, Luciano Pardo se ve hace poco. y el tipo se lo cree, pues se lo cree. Se lo cree. Entonces está tan estructurado en esa creencia que si sacáis eso lo podéis estructurar. El tipo te conserva intacto tal como está creyendo con esa creencia. Para que ahí el tipo se estructura. Sí, es como un evangélico que un tipo dice, un tipo que sea ateo y lo convence de que no existe Dios, ese evangélico se le estructura para que vive el mundo. Porque está afirmado en su creencia. Entonces el mitómano es lo mismo, el mitómano se afirma en una creencia. Perfecto. Bien amigos, empezamos el bloque 3 con Focu, un lugar para compartir, grato ambiente, variedad en vinos, cervezas premium, tablas y el mejor sushi de la comuna. 8 años con ustedes, lo hacen el primer sushi de Quinta Normal, ubicado en Carrascal 4005, al costado de Vaso, la fábrica de Islapol. Búsquenlos en www.focu.cl y en Facebook, Focu. Bien Patricio, partimos con el caso de Caso del Claudio señor Pastén. Pastén. Sí, continuamos con la introducción que habíamos dado en el bloque anterior. Cuéntanos, Luis, cuéntanos sobre esta abducción de este caballero. Bueno, esta supuesta abducción. Claudio Pastén, ¿cierto? El famoso caso Irenco que se transmitió en el Canal Nacional en un programa que se llamaba OVNI, ¿cierto? Así es. Que lo conducía Patricio Bañado, ¿cierto? Bueno, hay información que yo rescaté a través de buscar sobre su vida y todo eso. No lo conozco a él personalmente. En lo personal yo no digo nada en contra de él, ¿sí? Esto es nada más que un análisis que hago yo de su situación. Leí por internet que aparece una mujer que se llama Adriana Ramos Bamonde, ella da su nombre con apellido y todo, y ella relata conocer a Claudio Pastén desde pequeño, desde que eran chicos, y que desde niños ellos pertenecían a una comunidad religiosa que participaban junto a sus propias familias, y esto en las cercanías de Pirque. Y en esa comunidad participaban 2 personas adultas que eran esta especie de misioneros religiosos, un tal con nombre, uno se llama Nicasio y otro se llama Mariano, con quien ellos iban a San Juan de Pirque.
y realizaban esta especie de retiros espirituales. Entonces iban a retiros por semana a Pirque, y donde además ella señala que estos guías les enseñaban a ellos sobre el contenido de la Biblia, pero que además le quitaban la metáfora que tiene la Biblia y trataban de esto focalizarlo a hacer una especie como de instrumentos de autoconocimiento y de desarrollo personal, ¿no? Dan una lectura de ese ámbito en base a los mensajes bíblicos. Y entonces ellos, estando muy pequeños, ella recuerda que los hacían meditar a ellos también cuando eran pequeños, y los hacían subir a cerros muy altos también. Y en la regresión que se ve en ese programa de OVNIs, Sí, que le hizo Schilling, ¿no? claro, que se la realiza el hipnoterapeuta Schilling, Sí. ¿El psicólogo? el psicólogo, es un psicólogo Sí. clínico y hipnoterapeuta. Él, ¿cierto?, realiza esta regresión a Claudio Pastén, y ahí se puede leer desde entonces, desde ahí yo puedo hacer esta lectura en la cual él satisface deseos inconscientes, así como hablé delante en la primera parte de los deseos inconscientes en el ser humano. Y entonces él además habla en lengua. Entonces, si vamos Sí, asociando todo exacto. esto, ¿qué es hablar en lengua? Hablar en lengua es una impronta de los pentecostales, de los evangélicos pentecostales, y también de los carismáticos, que es un movimiento católico de la Iglesia Católica que se llaman carismáticos, que son muy similares a los pentecostales, ¿no? Es decir, que ellos entran en trance cuando les Así llega el es. Espíritu Santo y empiezan a hablar en lengua. Entonces, bueno, eso mismo le pasa a Claudio Pastén cuando están en trance hipnótico, empieza a hablar en una lengua, ¿no? Que supuestamente él dice que esa lengua se llama coránea, que sería la lengua que hablaban estos seres que él conoce, que él ve en la hipnosis, que sería Irenco, Orcos, o con nombre de esos, por nombre bueno, ¿no? Ok, vamos por parte, hay 3 preguntas al menos, muy cortitas. La primera es, ¿qué validez le dan ustedes a la hipnosis clínica como un método para extraer, digamos, información desde la persona, el sujeto? Mira, yo te puedo hablar un poco de la hipnosis, que la hipnosis básicamente se trabaja con la sugestión del terapeuta, y que no es un método científico que se pueda comprobar un poco. Yo no sé qué visión tendrá Fernando sobre la hipnosis, pero para mí no es una técnica válida para sacar información de una persona, porque el terapeuta puede sugestionar a la persona. Sí, y lo otro, que a través de la hipnosis también ocurre la satisfacción de deseos inconscientes. Volvemos al tema desde el psicoanálisis. El psicoanálisis siempre plantea que nosotros estamos constantemente satisfaciendo deseos en la vida, en el estado de vigilia, cuando estamos despiertos, y por supuesto cuando estamos durmiendo, a través de los estados oníricos, a través de los sueños, nosotros satisfacemos fantasías, ¿cierto?, que pueden ser de todo índole, son las fantasías eróticas, fantasías económicas, las que sean, las satisfacemos, son satisfacciones de deseos inconscientes. Cuando la persona está en trance hipnótico, lo que le pasa es lo mismo, empieza a satisfacer un deseo inconsciente. Y en este caso, lo más probable es que Claudio Pastén siempre ha tenido en su inconsciente el deseo de ser contactado, el deseo de viajar a otro planeta, de conocer extraterrestres, qué sé yo, y ese deseo probablemente él lo haya de algún modo ir sembrándolo, encapsulándolo, desarrollándolo, germinándolo en su inconsciente. Aprovechando que están ustedes acá, lo mismo pasa con las regresiones hipnóticas y los viajes, entre comillas, a vidas pasadas. Bueno, también, pues también. Ahora, la hipnosis sí puede servir en el terreno terapéutico, porque tú puedes, con ese contenido, con ese material, trabajar con el paciente, pero en el sentido, hablándolo en el punto de vista clínico, haciéndole ver qué carencia hay ahí, cuáles son sus deseos, por qué aparecen esos relatos que él cuenta, y eso hace construir al sujeto su nueva postura frente a la vida, por ejemplo, conocerse a sí mismo. Perfecto. En ese sentido terapéutico funciona la hipnosis, pero si nos vamos en el tema de vidas pasadas, o más aún en este tema Por de ejemplo. contacto extraterrestre, es simplemente una satisfacción de deseo. Perfecto. A lo otro, ¿qué pasa cuando la persona no sabe hablar un idioma? Por ejemplo, el latín antiguo, y en la hipnosis termina hablando otro idioma. Mira, yo quería aclarar una cosita, que no cualquier psicólogo se hace una hipnosis. Yo desde los 8 o 9 años que estudio psicología clínica nunca me han enseñado en ninguna parte sobre una hipnosis. Yo te lo digo por cosas que yo he leído. Mira, yo tenía un compañero en la universidad que era evangélico, ¿Mm? y él decía que cuando caía en trance podía hablar en una lengua evangélica. Si yo me voy a lo que es la psicopatología, estamos frente a, no sé, un delirio, un brote psicótico, y él traía eso. Si hablara una lengua... Que no la sabía, pero él se ponía a inventar una latín. lengua. No, pero una lengua existente, latín, por ejemplo. Que latín antiguo. pudiera ser comprobado. Arameo. Puede ser, claro, arameo hablaba. ¿Qué pasaría?
Yo eso, yo no tengo ¿Cómo se explica? puede ser que él esté mintiendo, pues, puede ser que él sepa la lengua desde antes y la está inventando un mensaje. Esa sería la respuesta clínica. Esa es la digamos. respuesta que se me ocurre un poco a mí. Muy Mira, bien. en relación a Claudio Pastel, yo estaba un poco investigando en la tarde porque yo en verdad Claudio Pastel es lo único que vi en un programa Omni de TVN hace como 20 años atrás y me asesoré un poco por Miguel Ángel Castillo, que es una persona Perfecto. que está bien ligada a estos temas. Y él mandó una serie de documentales y videos en YouTube y yo lo único que saco de Claudio Pastel, que de Omni es prácticamente nada. Lo que ahí uno se encuentra con un grupo de creyentes, es una esotería ufológica con mística evangélica y con una jerga casi de New Age. Perfecto. Todo no se encuentra con Omni, no se encuentra con nada de eso. Claro, o sea, hay Respecto un- a la pregunta puntual, si es que alguien hablara arameo y se comprueba empíricamente que esta persona sujeto de hipnosis habló otro idioma Es antiguo, complicado. Mm. ¿cómo usted lo ve clínicamente? Eso? Mira, ahí es complicado porque ahí podríamos entrar para poder dar una lectura de eso. Así Yo es. lo puedo hacer desde lo que plantea la psicología analítica de Carl Jung. Perfecto. Carl Jung habla de los arquetipos y Arquetipos, habla del correcto. inconsciente colectivo. Entonces ahí ya estamos metiéndonos en otro terreno que es mucho más complejo, donde existirían ciertas ideas arquetípicas, existiría cierto lenguaje, existiría ciertas costumbres que están enraizadas a nivel inconsciente pero colectivo. Por lo tanto, tal vez todos tendríamos acceso a esos contenidos inconscientes pero a nivel colectivo. Que Exacto. alguien en algún tipo de trance pueda llegar a esos accesos, bueno, no sé. Claro, pero Jung explicaría pero por lo bajo la menos, teoría. pero Perfecto. por lo menos desde la teoría de Carl Jung se puede tratar de entender un poco eso, ¿no? Desde Excelente. ahí, digamos. Sí. Ya, no es el caso de Pastel en todo caso, pero lo quería tocar aprovechando que están ustedes acá. Y en el caso de Pastel, bueno, de acuerdo a la información de la historia de este caballero y de las cosas que hacía, él podría haber construido una historia en su mente que es posible que en la hipnosis la hubiera desarrollado. Sí, por supuesto. Po. A nivel inconsciente, tú puedes ir desarrollando, por ejemplo, un deseo. Siempre es el tema clave en el psicoanálisis el deseo. Si tú tienes Sí. a nivel inconsciente un deseo por, no sé, por comprarte, por viajar a Tailandia, por decirte un ejemplo, y tú lo manifiestas conscientemente, pero a nivel inconsciente tú lo vas elaborando.